Es que a mí me hace mucha gracia porque quiero decir que muchas veces es verdad que miramos el dedo y no la luna, ¿no? Cuando se filtra el email con permiso, claro, con permiso del novio de Ayuso, cuando se lo filtra un medio de comunicación, todavía no nos hemos preguntado si ese email entre el abogado del novio de Ayuso y la Fiscalía tenía el permiso de la Fiscalía para ser filtrado. Porque es que aquí hay dos partes, las que están comunicándose en el email. No, cuando él filtra la de él, perdona, sí, no. Pero cuando él filtra ese email, tiene el permiso de la otra parte a la que se refiere el email. Es que no le afecta, es la dirección genérica de la Fiscalía. Pero tiene el permiso del destinatario. Tengo una duda sobre la actuación del juez, porque en una ocasión la defensa le pidió que aceptase un documento, una prueba. El juez lo rechazó y dijo: de poca utilidad puede ser a este instructor que ya ha formado su criterio. Claro. Es decir, el juez instructor va a tomar declaración al fiscal general del Estado habiendo reconocido ya en un auto que él tiene un criterio claro de lo que ha pasado. Sobre el punto en el que habla, que era el testimonio de Rodríguez. Bueno, cuidado, ¿eh? Yo lo que quiero preguntar es, cuidado, si un juez instructor podría estar enfrentándose en este momento al caso del fiscal general del Estado, habiendo ya tenido un criterio y, por tanto, buscando pruebas que vayan en la dirección de cargar la revelación de secretos al fiscal general del Estado. Hay noticia de última hora porque vamos a acercarnos a nuestra redacción. En un instante les vamos a ofrecer todos los detalles del dato del Producto Interior Bruto, pero antes estamos a la espera, ya en cuestión de minutos, de que por primera vez en nuestra historia un fiscal general del Estado declare como imputado, lo hará en el Supremo, y por la supuesta filtración de correos del abogado del novio de Ayuso. Irma, ¿a qué cuestiones va a tener que responder Álvaro García Ortiz? Bueno, lo que os puedo adelantar es que sí va a declarar. No sabemos exactamente si contestará a todas las partes, si solo va a contestar a la abogacía del Estado, pero tiene la intención de declarar porque quiere explicar algunas cosas. Las preguntas a las que va a tener que responder tienen que ver con la filtración de ese correo del 2 de febrero en el que el abogado de González Amador confesaba que se podían haber cometido 2 delitos fiscales. Ahí es donde el juez Hurtado tiene puesto el foco. Él cree que tiene los indicios apuntalados contra Álvaro García Ortiz y también contra una de sus subordinadas. De hecho, en el auto de citación habla de una operación coordinada entre estos dos fiscales y Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, al que ha imputado recientemente. Habla de una operación coordinada para revelar datos de un ciudadano anónimo. Dice, para llegar a esta conclusión se basa en los informes de la UCO. Sobre todo, da mucha importancia al informe del 21 de noviembre en el que el fiscal se hizo un análisis del teléfono de la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, que también está imputada. Habla de un trasiego de mensajes esa noche y dice que eso ya revela una urgencia y para él eso ya es suficiente. Y sobre todo dice que el fiscal general del Estado accedió a ese correo cerca de las 10 de la noche y que solo después de que él accediese ese correo se publicó en los medios. Por eso cree que es clave para su imputación. El origen de esta investigación parte del email en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, envía a la Fiscalía de Madrid una proposición para un acuerdo reconociendo haber cometido 2 delitos fiscales. Se envió el 2 de febrero del año pasado, pero los días claves son el 13 y el 14 de marzo. El 13, el diario.es publica la investigación y la denuncia de Hacienda a González Amador por fraude fiscal y a la 1 de la tarde Ayuso da una rueda de prensa para desmentir que su pareja haya defraudado. Aquí no hay ninguna trama. A las 9:30 de la noche, El Mundo publica una información falsa diciendo que la Fiscalía ha propuesto llegar a un acuerdo a González Amador cuando en realidad es al revés. A raíz de este bulo, según consta en un informe de la UCO, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, solicita a su equipo información al respecto. Cerca de las 10 recibe los emails enviados entre el abogado de González Amador y el fiscal. Y a las 10:10, La Sexta desmiente en su web el bulo difundido por el diario El Mundo, revelando que es el abogado quien ofrece el pacto para admitir 2 delitos fiscales. Por último, esa noche, a las 12 menos 10, la SER también publica en su web que es el abogado quien tiene la iniciativa y publica frases textuales del email.
El día siguiente, 14 de marzo, El Plural difunde esa comunicación íntegramente y Lobato la muestra en la Asamblea de Madrid para desmentir la información que había dado Ayuso el día antes. El juez Hurtado mantiene que una copia del email que mostró Lobato le llegó desde la presidencia del Gobierno a donde había llegado antes, desde la Fiscalía. Por eso, y por las sospechas de filtración a la prensa, el juez pone el foco en la Fiscalía y en su máximo representante. Los periodistas de la SER y el diario.es ya han declarado al juez que ellos recibieron el email antes de llegar a manos del fiscal general del Estado, en quien, por cierto, la UCO no pudo hallar sus mensajes de WhatsApp de esos días porque se habían borrado. Bueno, pues se incorpora a la mesa Ignacio González Vega. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Marc. Bueno, ¿cómo es de relevante la declaración de hoy? Bueno, yo creo que ya se ha destacado por los medios que es algo histórico. Es la primera vez que un fiscal general del Estado tiene que acudir a declarar ante un instructor de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Y dicho en términos más sencillos, es la primera vez que el fiscal general del Estado va a tener la oportunidad de formular alegaciones y de defenderse en la causa abierta con él ya desde hace tiempo. ¿Qué cuestiones va a querer aclarar el juez en cuanto lo tenga sentado delante? Hombre, parece que de los autos dictados hasta la fecha, el juez parece que parte de una sola hipótesis, que es la hipótesis acusatoria, con lo cual parece que va en aras de confirmar. Lo digo por el hecho de que incluso en su última resolución, ha desestimado determinadas diligencias de investigación propuestas por las defensas, ¿no? Como por ejemplo el testimonio de los periodistas, que pudieran rebatir esa hipótesis acusatoria. No lo sé exactamente cuáles son las preguntas que le va a formular exactamente el señor Hurtado. Lo que sí tengo claro es que el fiscal general del Estado va a seguir persistiendo en su tesis defensiva, que no era otra que actuar en interés de la institución, de la Fiscalía General del Estado, es decir, ante un bulo, que era el que circulaba en aquellas fechas en los medios de comunicación, pues obviamente, y en las redes sociales, obviamente el fiscal general del Estado tiene que, en cuanto jefe de la Fiscalía, salir a rebatir ese bulo y en defensa de la Fiscalía General del Estado. Vamos a recordar un poco. Él va como investigado, lo que antes decíamos imputado, pero no tiene unas características concretas, ¿no? Va con una asistencia, tiene que decir exactamente la verdad. No. Esto es lo que diferencia el investigado del testigo. En el sentido de, primero, el investigado sí que tiene que estar asistido de un letrado, no el testigo, y después no está obligado a declarar. Es más, no está siquiera obligado a comparecer. Podría no comparecer, incluso si acude al acto del juicio, de la vista, perdón, podrá acogerse a su derecho a no declarar a ninguna de las preguntas o a contestar solo las preguntas de su defensa, como es habitual, o del fiscal. Pero eso es lo que caracteriza la declaración de los investigados. En aras del derecho de defensa puede adoptar cualquiera de esas posiciones. Bueno, lo que tenemos claro es que aquí tenemos un fiscal que está investigado por desvelar un secreto que no era un secreto. Eso para empezar, porque ya había circulado por tantos redacciones. Esa es una cuestión que obviamente se puede entrar ahora, digo en fase de instrucción, pero se entrará sin duda, de caso de abrirse el juicio oral, en el juicio oral, como uno de los elementos fundamentales del tipo delictivo del delito de revelación de secretos. Claro, pero no parece que para esta fase de instrucción el juez haya tenido en cuenta este asunto, que ese secreto ya estaba desvelado, ya estaba en las redacciones y en diversos correos. El juez, insisto, parte de esa hipótesis acusatoria, en el sentido de que es un secreto. Estamos hablando... Sí, se podrá discutir. Evidentemente yo creo que es algo discutible si estamos en presencia o no de un secreto, porque prueba de ello es que era conocido... Ya sabemos que no era un secreto, claro, era pero conocido el hecho... aportar la segunda reflexión, que también ahí me gustaría su opinión, y es que lo que está claro, o parece claro a ojos de todos los que estamos contemplando, es que este juez parece haber decidido de antemano todo lo que va a hacer, independientemente y desoyendo, usted mismo lo ha subrayado, testimonios de periodistas, la necesidad de descubrir qué
el bulo y de destapar el bulo que desveló y que propagó Miguel Ángel Rodríguez. Es decir, el aspecto es de un juez que ha decidido todo de antemano, independientemente de los informes de la UCO, de los testimonios de los periodistas, de los requerimientos para que dé cuenta del bulo que propagó Miguel Ángel Rodríguez. Es decir, que estamos ante un uso de la justicia un tanto extraño, ¿no? Bueno, yo creo que inconscientemente, como dice un destacado jurista, bueno, pues sigue un sistema inquisitorio, ¿no? Inquisitorial, en el sentido de que en vez de manejar diferentes hipótesis y dar cabida a las tesis de la defensa y a las diligencias que solicita la defensa, lo que hace es, a través de la investigación, confirmar esa hipótesis. Una pregunta por centrar. Un secreto que ya conocen al menos 4 periodistas, según dicen, y después se haría público por otro lado, deja de ser secreto, es decir, eso ya no sería delito. ¿Qué es lo que fija exactamente el delito de revelación de secretos? Porque no sé si es que se publique, que haya un número concreto de personas que lo sepan, eso es lo que no me queda claro. Bueno, yo creo que el derecho penal tiene una serie de conceptos que lo jurídico a veces coincide con el lenguaje corriente. Lo que es un secreto es algo que no es conocido nada más que por ese círculo íntimo de personas. En este caso, por el abogado defensor. Estarían implicados. Los que estarían implicados. Lo que pasa es que es verdad que, y eso lo conocemos de las actuaciones previas, ese famoso correo se mandó a una dirección donde había más de 20 personas, con lo cual el secreto ya hay... Y además había los 4 periodistas que afirman que también lo conocían. Claro, claro. Lo que pasa es que esos periodistas parece ser que se ha rechazado su testimonio. Tengo una duda sobre la actuación del juez, porque en una ocasión la defensa le pidió que aceptase un documento, una prueba. El juez lo rechazó y dijo: de poca utilidad puede ser a este instructor que ya ha formado su criterio. Claro. Es decir, el juez instructor va a tomar declaración al fiscal general del Estado habiendo reconocido ya en un auto que él tiene un criterio claro de lo que ha pasado. Sobre el punto en el que habla, que era el testimonio de Rodríguez. Bueno, cuidado, ¿eh? Yo lo que quiero preguntar es, cuidado, si un juez instructor podría estar enfrentándose en este momento al caso del fiscal general del Estado habiendo ya tenido un criterio y, por tanto, buscando pruebas que vayan en la dirección de cargar la revelación de secretos al fiscal general del Estado. ¿Esto podría darse en un juez instructor o sería una actuación absolutamente anómala? No, pero es que de hecho ya ha tomado un criterio, que es el hecho de que estamos ante un secreto. Porque muchos de los que están aquí en la mesa y del mundo periodístico, por lo que yo veo en las actuaciones, pues parten del hecho de que no hay secreto en algo en el que se conocía previamente que había un intento de conformidad, cuando el intento de conformidad era para buscar una pena que eludiera el ingreso en prisión, y en segundo lugar, ese intento de conformidad llevaba por delante, de forma obligada, el reconocimiento de unos hechos que eran delictivos. Con lo cual, ahí la pregunta, que es otra de las cuestiones que gravita, pero que el juez instructor parte del hecho de que es un secreto, con lo cual ya está partiendo de determinados elementos del tipo penal que se van sin duda a discutir en el juicio oral de abrirse. Es que a mí me hace mucha gracia porque quiero decir que muchas veces es verdad que miramos el dedo y no la luna, ¿no? Cuando se filtra el email con permiso, con permiso del novio de Ayuso, cuando se lo filtra un medio de comunicación, todavía no nos hemos preguntado si ese email entre el abogado del novio de Ayuso y la Fiscalía tenía el permiso de la Fiscalía para ser filtrado. Porque es que aquí hay dos partes, las que están comunicándose en el email. No, cuando él filtra la de él, perdona, sí, no. Pero cuando él filtra ese email, tiene el permiso de la otra parte a la que se refiere el email. Es que no le afecta, es la dirección genérica de la Fiscalía. Pero tiene el permiso del destinatario. Las declaraciones de los periodistas que ha desoído el juez de una forma, desde mi punto de vista, muy extravagante, nos demuestran que el secreto no era secreto. Es decir, esos periodistas ya... No, pero es que es la cuestión, porque está juzgando la revelación de un secreto. Y resulta que varios periodistas, y El País lo ha documentado con mucho detalle y se lo ha ofrecido... El País no ha documentado eso, Bernat. El País ha documentado con mucho detalle, no tenemos tiempo de explicarlo, pero déjame terminar.
que tenía rumor de que había pagado. Terminar, eso es. Déjame terminar. No el reconocimiento. Lo que los periodistas demuestran y cuentan sin revelar fuentes, porque no deben y no van a revelarlas, es que el secreto ya lo conocían varios periodistas, varias redacciones. Y si el secreto era conocido desde días antes, ¿de qué revelación de secretos estamos hablando? Eso es un elemento del tipo que habrá que probar. Y eso es lo que ha desoído el juez. Que habrá que probar. Como también ha ignorado la necesidad o la posibilidad de llamar a González Amador o de investigar el bulo, porque no olvidemos, hablando del dedo y la luna que señala Silvia, que es que todo esto lo empezó un bulo de Miguel Ángel Rodríguez desvelando esta cuestión. Aquí señalar 3 cuestiones, ¿no? La primera, que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo ahora. Para personas no expertas en Derecho, para la gente que nos está viendo, que no tiene por qué tener una formación en Derecho, lo que le va llegando de todos estos temas son, por un lado, autos del juez. Por otro lado, la no toma en consideración de algunas pruebas testificales, como el caso de los periodistas, que de alguna manera te llevan a pensar que efectivamente el juez ha planteado una hipótesis, y es que pudo ser el fiscal general del Estado el que filtrara ese correo, y lo que está intentando hacer es argumentar esa hipótesis. La sala, no el juez, ¿eh? La sala, perdón, tienes razón, María, la sala. Es que la sala le abre la causa. Yo te he escuchado muy atentamente, pero que sepamos, que seguro que hay cosas que no sabemos. La Fiscalía, en su conjunto, varios periodistas, no sabemos cuántos más, ¿no? Y todo el mundo que estaba alrededor de esta cuestión tenía acceso a esa información. ¿Por qué se plantea solamente una hipótesis y no todas las demás? Hasta el punto de que llega un momento que la percepción pública que tenemos es que se ha invertido la carga de la prueba. Es decir, que va a tener que acabar el fiscal general del Estado demostrando su inocencia en vez de tener que demostrar el juez instructor su a priori indicios de que pudiera haber una cuestión de culpabilidad. No digo lo que diga el ministro de Justicia, que como ministro de Justicia tiene que decir lo que ha dicho. Digo la sensación y las grandes ideas que van quedando en el debate público, porque, ya esto es a lo que quería ir al final, hoy estamos todos haciendo hincapié en una cuestión que para mí es muy importante. Estamos viendo un hecho histórico. El fiscal general del Estado entra por la puerta del Supremo a declarar, acompañado de su abogado y con esa corbatita que nos decía también la compañera de la balanza de la justicia, ¿vale? Pase lo que pase y sea finalmente lo que sea la resolución de todo esto, en estos momentos en la opinión pública hay ya una duda, que por cierto es uno de los primeros objetivos que buscan las estrategias de desinformación, una duda muy importante de que el fiscal general del Estado ha podido cometer un delito. Entonces, más allá de las cuestiones judiciales y jurídicas que son fundamentales y que nosotros mismos decimos muchas veces, lo comentábamos con María antes de entrar aquí al plató, ¿no? Esto ya es muy difícil explicarlo porque es una maraña que ya nos perdemos todos, incluso la gente que estamos todos los días viendo al detalle llega un momento en que ya te pierdes, ¿no? Pero más allá de eso, ojo, porque la opinión pública se puede estar generando en estos momentos un fenómeno de desinformación si no se cuida muy bien todo el detalle y toda la precisión de lo que está pasando.